Buenas tardes, mi nombre es Yaneli Mamani Velázquez y hoy les voy a hablar sobre la Convención Interamericana sobre la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, CIFTA. Este es un tratado internacional que surge como respuesta a un problema de gran impacto en el derecho internacional público. El tráfico ilícito de armas es un fenómeno que no se limita a un solo estado, sino que tiene un carácter transnacional, ya que está estrechamente vinculado con el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, afectando la seguridad regional e internacional. Desde una perspectiva jurídica, la CIFTA reconoce que el tráfico ilícito de armas no es solamente un delito interno, sino una amenaza que pone en riesgo el desarrollo social, económico y el derecho de los pueblos a vivir en paz. Por ello, su finalidad principal es impedir, combatir y erradicar estas actividades ilícitas. Para alcanzar este objetivo, el tratado establece un conjunto de obligaciones para los estados. Entre los más importantes se encuentran la tipificación penal de la fabricación y el tráfico ilícito de armas, el control y marcaje de armas que permite su identificación y seguimiento, el intercambio de información entre estados, la cooperación judicial y policial internacional. Estas medidas reflejan un cambio importante en el derecho internacional, ya que evidencian que la seguridad ya no puede entenderse únicamente desde la soberanía estatal clásica, sino desde una lógica de cooperación internacional e interdependencia jurídica. En este sentido, la CIFTA se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como las ODS, especialmente con la ODS 16, que promueve la paz y la justicia y el fortalecimiento institucional. La ODS 17, que realiza que resalta la importancia de las alianzas y la cooperación internacional. Sin embargo, desde un enfoque crítico, existe una diferencia entre la validez jurídica del tratado y su eficacia en la práctica. Aunque las normas son claras, su cumplimiento depende en gran medida de la capacidad institucional de cada estado y de su voluntad política. En países como Bolivia, esto implica desafíos relacionados con el control efectivo de armas y la coordinación interinstitucional. Finalmente, de una perspectiva ética y de ciudadanía global, la CIFTA refuerza la idea de que la seguridad internacional es un bien colectivo, lo que implica que los estados tienen la responsabilidad compartida para enfrentar amenazas globales. Podemos decir que, en conclusión, la CIFTA es un instrumento clave en el derecho internacional que busca enfrentar el tráfico ilícito de armas mediante la cooperación entre estados, aunque su verdadero impacto depende de su implementación efectiva. Muchas gracias. Identificación de la estructura del Estado. Esta tabla está compuesta por un elemento estructural, fragmento textual del tratado y la función jurídica. Vamos a arrancar con el título, que la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. Su función jurídica pues determina el objeto del tratado y orienta su interpretación conforme al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, siendo clave para su validez interpretativa. Partes contratantes: los estados que forman parte de la Convención de Viena. Determina los sujetos obligados por el tratado, ya que solo los estados que manifiestan su consentimiento quedan vinculados. Eso está estipulado en el artículo 11 y 14 de la Convención de Viena. Otro elemento estructural es un preámbulo donde nos habla de la conciencia, de la preocupación, de la reafirmación, de la consideración y del convencimiento que tenemos que tener nosotros con respecto a la necesidad urgente de impedir y combatir, erradicar la fabricación del tráfico de armas, que cuando es de forma ilegal, que va directamente dirigida para grupos irregulares y el narcotráfico. Su función jurídica de este preámbulo pues cumple una función interpretativa, no crea obligaciones directas, pero orienta la interpretación del tratado conforme a su objetivo y finalidad, integrando el contexto jurídico. Esto está estipulado en el artículo 31 de la Convención de Viena. Nosotros sabemos y estamos conscientes que el tráfico de armas está creciendo considerablemente en el mundo, y que esto va dirigido exclusivamente a grupos irregulares. Ahí tenemos las cláusulas finales
Tenemos una fecha y lugar de adopción, que esto se ha hecho en la ciudad de Washington, 14 de noviembre de 1997. Y tenemos los anexos también, si hablamos de términos de explosivos, que no incluyen ciertos explosivos, que es el caso de los gases, líquidos inflamables, las bolsas de aire como los airbags de los vehículos, extinguidores de incendios y los fuegos artificiales que son de uso para recreación en algunas fiestas, ¿cierto? Y por último la firma, en fe de lo cual los plenipotenciarios acredita la voluntad estatal y genera efectos jurídicos preliminares que está estipulado en el artículo 18 de la Convención de Viena. Continuando con la defensa, procederé con la resolución de interrogante. Como primer interrogante tenemos que si podrá adherirse a este tratado a Rusia. No se puede adherir en este tratado a Rusia y la razón principal es que la CIFTA, conforme a su artículo 22, establece de manera expresa que solamente está abierta a la firma, ratificación o adhesión de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, en sus siglas OEA. Esto significa que el tratado tiene un ámbito subjetivo restringido. Además, la Convención de Viena, en sus artículos 11 y 15, señala que un Estado solo puede obligarse por un tratado en las formas previstas por el propio instrumento. En este caso, si el tratado no habilita a terceros estados ajenos a la OEA, no existe base jurídica para la adhesión. En consecuencia, Rusia, al no ser miembro de la OEA, no puede adherirse a la CIFTA. Esto demuestra que se trata de un tratado regional, aunque con objetivos de alcance internacional. Como segundo interrogante tenemos cuándo entra en vigor el tratado en Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Según el artículo 25 de la CIFTA, el tratado entra en vigor para cada estado 30 días después de dicho depósito. Por tanto, para Bolivia entró en vigor a partir del 29 de abril de 1999. Desde esta fecha, Bolivia asumió obligaciones jurídicas internacionales bajo el principio de Pacta sunt servanda, que obliga a cumplir de buena fe lo pactado. Como tercer interrogante, tenemos que si podrán realizar reservas al tratado los representantes de los estados al momento de firmar el acuerdo. En sí, los estados pueden formular reservas siempre que cumplan ciertos límites jurídicos. La Convención de Viena, en sus artículos 2 y 19, define la reserva como una declaración unilateral mediante la cual un Estado pretende excluir o modificar efectos jurídicos de determinadas disposiciones del Estado. En el caso de la CIFTA, el artículo 24 permite expresamente las reservas, pero exige que éstas no sean incompatibles con el objeto y el fin del tratado. Es decir, sí pueden realizarse reservas al momento de firmar, ratificar o adherirse, pero no pueden vaciar de contenido la finalidad principal del tratado, que es combatir la fabricación y tráfico ilícito de armas. Un ejemplo real es el de Argentina, que formuló una reserva al momento de ratificar, ¿no? Como cuarta interrogante tenemos el tratado permite denuncias. El tratado sí permite denuncia. La denuncia es el mecanismo mediante el cual un Estado manifiesta su voluntad de retirarse de un tratado. La base jurídica general se encuentra en el artículo 54 de la Convención de Viena. En la CIFTA, esta posibilidad está reconocida en el artículo 26, que señala que el tratado tiene duración indefinida, pero cualquier Estado
parte puede denunciarlo mediante notificación formal. La denuncia produce efecto 6 meses después del depósito del instrumento correspondiente. Sin embargo, la denuncia no elimina las obligaciones ya cumplidas ni responsabilidades surgidas con anterioridad. Como quinta interrogante tenemos los medios de solución de controversias pactados en el tratado. La CIPTA regula esta materia en el artículo 29. Dicho artículo establece que las controversias entre Estados partes deben resolverse mediante la vía diplomática, principalmente la negociación directa y cualquier otro tipo de medio pacífico acordado por las partes, ¿no? Esto incluye mecanismos reconocidos por el derecho internacional, como la negociación, la conciliación, la mediación, el arbitraje y el arreglo judicial. Lo relevante es que en el tratado prioriza la solución pacífica de controversias conforme al principio contenido en la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, no establece un tribunal obligatorio, por lo que depende de la voluntad de los estados, ¿no? Gracias. Análisis crítico. Desde una perspectiva jurídica, Bolivia ha cumplido formalmente con la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, CIFTA, ya que ratificó el tratado y lo incorporó a su ordenamiento jurídico, asumiendo obligaciones como la tipificación del tráfico ilícito, el control de armas y la cooperación internacional. En virtud del principio de Pacta Sunt Servanda, reconocido mediante la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 26, el Estado boliviano jurídicamente obligado a cumplir de buena fe estas disposiciones. Sin embargo, este cumplimiento es principalmente normativo, es decir, existe en el plano legal, pero no siempre se traduce en resultados efectivos en la realidad. Dificultades reales. En cuanto a las dificultades reales, Bolivia enfrenta problemas estructurales que limitan la eficiencia del tratado, como el débil control fronterizo, la legitimidad, capacidad, institucionalidad y la presencia de redes vinculadas al crimen organizado. El impacto en la seguridad. Estas condiciones facilitan el tráfico ilícito de armas, evidenciando una brecha entre las obligaciones jurídicas y sus ejercicios prácticos desde el enfoque del ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Esta situación refleja que, aunque el Estado ha asumido compromisos internacionales, aún existen desafíos en el fortalecimiento de sus instituciones y en la reducción efectiva de violencia. En consecuencia, el impacto de la CIPTA en Bolivia es parcial, ya que contribuye a establecer un marco jurídico importante, pero su efectividad depende de mejorar las capacidades estatal para controlar el tráfico ilícito y garantizar la seguridad del contexto nacional. Siguiendo con esto, les procedo la palabra a mi compañera. Propuesta de mejora. Problema identificado. En Bolivia, si bien existe un marco normativo adecuado para el control y cumplimiento a lo que es la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, CIFTA, pero persiste una brecha entre lo que es la regulación jurídica y su aplicación efectiva. El Estado ha tipificado delitos y ha establecido controles, pero sin embargo a la fecha presenta dificultades y limitaciones,
Dentro de las dificultades tenemos la limitada capacidad de control fronterizo. La otra, deficiencias en el rastreo de armas y una coordinación institucional insuficiente. En la propuesta específica que se está planteando, se propone el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control de Armas ya existentes medianamente. La modernización y el registro de armas con sistemas digitales. Luego tenemos la implementación de tecnologías de rastreo y marcaje más eficiente. Otro, el fortalecimiento de la coordinación institucional, tanto policial, aduana y la fiscalía. Otro, tenemos la insatisfacción de lo que es la cooperación internacional con intercambio de información, esto realizado en tiempo real. Dentro de lo que es la justificación jurídica, tenemos la propuesta que se fundamenta en la obligación de la CIFTA, particularmente en lo que es la materia de marcaje. Esto se encuentra en el artículo número 6, en lo que es el control de puntos de exportación. Así también lo encontramos en el artículo 10 y la cooperación internacional, que está en el artículo 14, que exigen no solo la adopción de normas, sino su aplicación efectiva. Conforme a lo que son los principios del Pax Sum de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, en el artículo 26, Bolivia debe cumplir con el tratado de buena fe, lo que implica garantizar resultados reales y no solo formales. Además, esta propuesta está alineada en lo que son los objetivos de desarrollo social, el artículo 16, el objetivo 16, que lo que nos dice fortalecer la seguridad y reducir el tráfico ilícito de armas.